Buenos días, un abrazo a nuestros seguidores. Estamos en una nueva entrevista. Como ya ven en pantalla con Stalin Basantes, vamos a hablar un poquito del tema del mal uso que se ha hecho de la corrupción dentro del tema de los carnets de discapacidad. Stalin se va a presentar y nos va a comentar de qué colectivo es, a quién representa y cómo va un poquito el avance de las investigaciones. Bienvenido, Stalin. Gracias, Ezequiel. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha, a todas las personas. Un abrazo fraterno allá en la provincia de Pastaza. Bueno, comencemos, Stalin, a desmenuzar un poquito el tema. ¿Cómo tomaron ustedes desde los sectores de discapacidad todo este tema de corrupción que se había dado hasta el día de hoy, que han pasado creo que alrededor de 2 meses? ¿Cómo han tomado ustedes todo este escándalo de corrupción que se ha venido dando? Así es, Ezequiel, en estas últimas semanas nuestro país ha podido conocer la realidad de los actos de corrupción y cómo han tocado fondo, han rayado en lo miserable, en lo infame, muchos actos de corrupción eh, que no ha bastado con llevarse el dinero de los ecuatorianos, de los hospitales públicos, sino que además se han robado los derechos y la identidad de las personas con discapacidad. Esto nos lleva a un estado de mucha indignación como sociedad civil, como personas con discapacidad, porque vemos que las estructuras institucionales, la normativa, incluso ha favorecido muchas veces más a las mafias que a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, esto indigna mucho a la ciudadanía, a personas con discapacidad, padres, madres de personas con discapacidad, que han pasado hasta 1, 2, 3 y hasta 4 años esperando la emisión de un carnet, que es el documento que habilita muchos de los derechos de Ezequiel. Ujú. ¿Qué es lo que han pedido ustedes durante todo este tiempo que se ha dado todo este problema de corrupción en esta veeduría que ustedes han hecho? ¿Qué es lo que conocen ustedes del tema de las investigaciones? ¿Cuánto han avanzado las investigaciones? Se ha conocido que hay personas detenidas de rangos, para mí, bajos, ¿no? Porque hay una corrupción que se genera desde las instituciones públicas y esto de alguna forma afecta a los que verdaderamente necesitan estos carnets de discapacidad. Como tú ya lo has mencionado, hay personas que han pasado años. Aquí en Pastaza igual nos han comentado que ha sido muy complicado conseguir estos carnets de discapacidad. Claro que sí, ese es justamente como ciudadanía organizada, como sociedad civil, hemos levantado nuestra voz, primero para condenar este tipo de ilícitos, segundo para tomar acciones que también vayan en el sentido propositivo. Hemos conformado una veeduría técnica en discapacidades que está formada por personas con discapacidad física, auditiva, visual, padres o madres de personas con discapacidad intelectual, pero también técnicos en discapacidad, de tal manera que podamos ejercer nuestro derecho al control social y vigilar todos estos procesos de calificación desde el año 2013. Hay que considerar, Ezequiel, que estos problemas no son nuevos, han sido desde mucho tiempo atrás. Recordemos que en el año 2016 ya se habló de que las personas con discapacidad estábamos importando vehículos de alta gama, y así se justificó para reducir el cupo de importación de los vehículos, ¿no? Entonces, ahí mismo, en ese momento, ya se encargó al CONADIS y al Ministerio de Salud hacer las correspondientes auditorías. Como ciudadanía no hemos visto aún resultados de esas auditorías, no tenemos a los responsables de esto, ¿no? Recordemos también en el año 2018, no hace mucho, que se había procesado ya a un doctor Camargo de la provincia del Guayas, eh, que habría entregado alrededor de 800 carnets de discapacidad sin los respaldos correspondientes. Entonces, el propio Ministerio de Salud no entregó los informes, no presentaron las pruebas, no presentaron las evidencias, de tal manera que esta persona que estaba investigado por estos delitos quedó libre. Entonces, ¿cómo vamos a confiar como ciudadanía, ahora que el gobierno sale a dar unas medidas que más parecen de orden mediático, que lo que buscan es apagar el incendio y la coyuntura mediática?
¿Y cómo podemos entender que se haga una auditoría a lo interno del Ministerio de Salud? Esto no es otra cosa, Ezequiel, que decir que los propios funcionarios corruptos van a ser los que se evalúan, pues. Entonces, como ciudadanía no tenemos una confianza en esos procesos y es por eso que hemos constituido la veeduría en discapacidades para controlar desde la sociedad civil todos estos procesos de auditoría y el sistema de calificación desde el año 2013. Probablemente esta es una información bastante amplia, vamos a tener que empezar con aquellos casos que han importado un vehículo, pero nos permitirá transparentar a la ciudadanía justamente lo que es la base de datos, la información de las personas con discapacidad, Ezequiel. Claro, porque lo que se puede esperar de esta auditoría, si es que ya dentro de la institución misma está la corrupción, lo que se puede esperar es que se vayan a tapar las cosas entre los funcionarios públicos, es lo más lógico, ¿no? ¿Quiénes conforman el tema de esta auditoría que van a hacer en este momento, por ejemplo? ¿Quiénes están conformando? La veeduría lo conformamos algunas personas con discapacidad física, auditiva, visual, padres de personas con discapacidad intelectual, pero también técnicos en discapacidades, de tal manera que nos permita controlar de manera técnica, objetiva, el proceso de calificación desde el año 2013, ¿no? Entonces aquí también, Ezequiel, es importante señalar, si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad operativa de, el proceso de calificación. No es menos cierto que otras instituciones también son corresponsables. Por ejemplo, recordemos el artículo 156 de nuestra Constitución, que le otorga la responsabilidad al Consejo Nacional de Discapacidades de la observancia y vigilancia de la política pública, pero además, Ezequiel, tiene escrito de manera expresa la atribución de dirigir el registro de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que está implícito el proceso de calificación de discapacidades. Por lo tanto, hay una serie de instituciones que también tienen una corresponsabilidad. Nos llama mucho la atención, Ezequiel, el día de ayer estuvimos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, producto de que el día martes el Pleno de la Asamblea sacó una resolución para que la Comisión de Salud se encargue de investigar también todos estos casos. Hemos sido llamados el día de ayer a esta reunión de la comisión conjuntamente con la representante de la principal autoridad de aduanas del Ecuador. Y nos llamó mucho la atención conocer que desde hace algún tiempo atrás la aduana había venido presentando alertas al Ministerio de Salud. Hay una alerta de mayor importación de vehículos que crece exponencialmente en estos 2 últimos años, pero así también crece el proceso crece en la calificación. Y todas estas alertas han sido presentadas al Ministerio de Salud y lamentablemente no se ha hecho nada. Entonces, por eso es que como ciudadanos no confiamos en que la solución venga solamente desde las autoridades, porque las autoridades no han tenido siquiera la comprensión real de esta problemática, ¿no? Veíamos hace unos días como el ministro de Salud decía que algunos futbolistas incluso tienen carnet de discapacidad y que seguramente por esto no hacen goles. Entonces, vemos cómo la primera autoridad de salud en un país que es mandatario, el primer mandatario, una persona con discapacidad, use este tipo de términos para devaluar en el sentido la condición de discapacidad, tratando de ser gracioso o buscando hacer un chiste, se burla de la condición y devalúa, menosprecia, configura un sentido, un imaginario colectivo de menor valor de las personas con discapacidad. Entonces, de una persona que es el ministro de salud, la primera autoridad de salud en el país, y que no tiene una comprensión, no tiene siquiera el lenguaje adecuado para referirse a las personas con discapacidad, ¿qué podemos esperar, Ezequiel? ¿Qué podemos esperar además cuando hemos visto también negligencias
incluso en el manejo de esta crisis sanitaria y de la pandemia, Ezequiel. Así es, y tomando en cuenta que el país, bueno, el presidente también tiene una discapacidad, debería ser una referencia a nivel latinoamericana en políticas de discapacidades, pero somos una referencia en la corrupción. ¿Qué instituciones de lo que ustedes han averiguado en estos días que han estado ya en esta veeduría, por ejemplo, no se hablaba ya de los futbolistas, hay personas vinculadas en lo que es la Consejo de la Judicatura? ¿En dónde más, en qué otras instituciones han logrado detectar ustedes los carnets? Bueno, nosotros estamos en el proceso de constitución de la veeduría y apenas tengamos ya constituido, vamos a realizar los pedidos de información a todas las instituciones que estarían involucradas con la responsabilidad en este tipo de casos. Pero por información de prensa también tenemos conocimiento que existen alrededor de 100 jueces que tendrían carnet de discapacidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a promover un proceso de recalificación a todas estas personas de tal manera que se verifique si es que tienen una condición de discapacidad, porque nos llama mucho la atención cómo un grupo de asambleístas han tenido oculto, han tenido en secreto que tienen una discapacidad. Ezequiel, las personas con discapacidad, primero no ocultamos nuestra condición, no nos avergonzamos de nuestra condición. Tercero, desde cualquier espacio luchamos por los derechos. Y por eso sí nos llama la atención que los asambleístas nunca ni en campaña hayan dicho que tienen una discapacidad, menos en el ejercicio legislativo, y mucho menos han luchado desde este espacio por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, asombra mucho que lo hayan mantenido en secreto, ¿sí? Eh, por, eh, porque probablemente sabían que no tienen una condición de discapacidad y que estaban haciendo uso de unos derechos que no les corresponden. Entonces, todo esto sí ha llamado mucho la atención, por eso la necesidad, lo indispensable que resulta de constituir una veeduría desde la ciudadanía que permita controlar todos estos procesos de las instituciones públicas, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, Ezequiel, ya en el 2008 hubo procesados por este tipo de delitos y el Ministerio de Salud ni siquiera envió los informes para poder condenar este tipo de ilícitos. Entonces nos hacemos la pregunta como ciudadanía. ¿Es solamente un tema de negligencia el no haber enviado los informes? ¿O revierte a una complicidad que está enquistada en las estructuras del Ministerio de Salud? ¿No? Todas esas preguntas nos hacemos como ciudadanía y lamento mucho que las autoridades hayan mantenido un silencio, no hayan enfrentado esto. Ojalá también no pase por un tema de que el día de mañana ya nos olvidamos porque aparece otro caso de corrupción, probablemente más escandaloso, eh, y que dejemos pasar esto, Ezequiel. Así es. Bueno, solamente agradecerte, Stalin, por esta entrevista. Vamos a continuar, ya tenemos el enlace para seguir aquí también ampliando esta información porque había mucho interés de parte de la ciudadanía y como tú dices, la idea es que no dejar pasar los shows mediáticos que están pasando en el Ecuador. Aparece uno, se cierra otro, aparece uno y cada vez son más putrefactos, si se puede decir, en el tema de la corrupción, pero qué bueno, me alegra mucho que ustedes estén dando seguimiento porque eso era importante, porque desde el sector público lo que iban a hacer es no hacer mucho, ¿no?, en el tema de investigación, pero ustedes ojalá puedan seguir impulsando estos temas. En la parte final, Stalin, con el compromiso de que continuemos informando a la ciudadanía de los avances de la veeduría que ustedes realicen. Con todo gusto, Ezequiel, muchísimas gracias por el espacio y siempre a las órdenes. Un llamado a la ciudadanía que levantemos nuestra voz. Nos están robando el dinero a todos los ecuatorianos, nos han robado el derecho a las personas con discapacidad y por eso es necesario. Ya nos acercamos también a un proceso electoral donde tenemos que con nuestra mejor arma, nuestras mejores armas, nuestro voz y nuestro voto, sancionar este tipo de delitos, pero sancionar también, censurar a aquellos partidos políticos que han auspiciado a estos delincuentes que han comprado sus carnets de discapacidad.
Muchísimas gracias, Ezequiel, y siempre a las órdenes.